Lectura de la profecía de Jonás. De nuevo vino la palabra del Señor sobre Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad. 3 días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, y grandes y pequeños. Llegó el mensaje al rey de Nínive, se levantó del trono, dejó el manto, se cubrió de saco, se sentó en el polvo y mandó al heraldo a proclamar en su nombre a Nínive: hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasten ni beban. Vístanse de saco, hombres y animales. Invoquen fervientemente a Dios, que se convierta cada cual de su mala vida y de la violencia de sus manos. Quizás se arrepienta, se compadezca Dios, quizás cese el incendio de su ira y no pereceremos. Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida, se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos que estamos leyendo el Evangelio de Lucas. Recordemos también que en el Evangelio de Lucas hay esa elección que hace el autor de presentar el mensaje con figuras masculinas y figuras femeninas. Ahora nos encontramos solamente con figuras femeninas. Pero no nos engañemos, porque se trata de figuras femeninas que representan dos grupos. Habíamos escuchado antes que Jesús estaba en territorio samaritano y que ahora lo acompañan dos grupos, el de los 12 y el de los 70 o 72. El de los 12 es el de los discípulos que proceden de la institución judía. Ellos vienen desde Galilea. El de los 70 o 72 es el grupo que procede del mundo no judío, es decir, aquí concretamente del mundo samaritano. Y estos se le han sumado recientemente. Así que cuando nos encontramos con que entran en una aldea, ya nos ubica el evangelista en un ambiente cerrado. Y en esa aldea hay una mujer llamada Marta que lo recibe en su casa. La casa es de ella. Pero ella tiene una hermana llamada María. María no es propietaria de la casa. Aquí ya encontramos una significación de estos dos personajes. Marta representa a los discípulos que proceden de ese grupo del judaísmo que ha seguido siendo dueño de la herencia, de la tradición heredada de sus antepasados. En cambio, María representa a ese grupo de discípulos que no tiene herencia, como fueron los samaritanos, porque los samaritanos fueron los que perdieron el reino del norte a manos de los asirios y quedaron sin nada, dueños de nada. Así que los dos personajes, siendo reales porque tienen nombres propios, también son representativos. Ahora, Marta es un nombre arameo que significa señora, dueña, propietaria. Marta se siente dueña de la situación, como los discípulos de origen judío que se sienten dueños de la situación. María, en cambio, no tiene nada. Y nosotros sabemos que este nombre María era un nombre muy común entre los pobres en Israel. Pues la acogida que se le ofrece a Jesús de parte de estas dos mujeres, repito, que representan dos grupos de seguidores de Jesús,
es una acogida distinta. Dice que María se sentó a los pies del Señor y escuchaba su mensaje. María, la que no tiene nada, se sienta en actitud de discípula, sentada a los pies del Señor. Ella se hace discípula de Jesús y se pone a la escucha. Marta, por el contrario, se multiplicaba para dar abasto en el servicio. La palabra que se usa aquí para servicio se refiere al servicio comunitario entre los cristianos. O sea, es una discípula que está empeñada en hacer cosas para agradar al Señor, para hacerlo sentir acogido. Pero a Marta no le gusta la actitud de su hermana. Y por eso en un determinado momento se encara con Jesús y le hace un reproche. A ti no te importa. Es un reproche en el que Marta se manifiesta como sentirse relegada, como descuidada. A ti te importa más la otra que yo. ¿No te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Es decir, Marta considera que lo que ella está haciendo es lo que hay que hacer y que la hermana debiera estar haciendo lo mismo que ella. Recordemos que esa es la rivalidad de los dos grupos. Los discípulos de origen judío pretenden que los otros discípulos se comporten como ellos, porque la única forma de ser discípulos es como ellos la ven. Y le da una orden a Jesús: dile que me eche una mano. Marta se ve que está desesperada porque las cosas no se acomodan a su manera de ver y a su manera de hacer. Y entonces le da orden a Jesús para que Jesús arregle las cosas de forma que se acomoden a su manera de entender y de hacer. Jesús le contesta con un reproche. La doble repetición del nombre implica eso, un reproche. Marta, Marta. Y dice que anda preocupada. Preocupada es una expresión que nos remite a la parábola del sembrador, cuando Jesús dice que las preocupaciones impiden escuchar el mensaje, y esas preocupaciones son las zarzas, y las zarzas son las otras ideas, las otras concepciones que la persona tiene en su corazón y que le impiden aceptar el mensaje. Marta está tan llena de todas las exigencias de la ley de Moisés que no ha escuchado el mensaje de Jesús, y por eso está inquieta. Pero además de preocupada, está inquieta porque está como disparada, haciendo cosas sin pensar
¿qué es lo que realmente hay que hacer? Solo una cosa es necesaria. Esta única cosa necesaria es el reinado de Dios. Buscar el reinado de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. María ha escogido la parte mejor. Ahora volvemos otra vez a lo de la propiedad. Cuando se distribuyó la tierra, que la distribuyó Josué, a cada tribu le tocó una parte de la tierra prometida. Pero la tribu de Leví se quedó sin tierra, porque su parte era el Señor. María ha escogido la parte mejor. María no ha escogido títulos sobre algo, ni dominio sobre algo, sino la escucha del Señor. Y eso no se le quitará, dice Jesús. Aquí es importante que nosotros captemos el sentido de lo que esto tiene para poder ser discípulo de Jesús. Lo primero es la escucha. Hay que privilegiar la escucha, porque si privilegiamos la acción, podemos dispararnos haciendo una cantidad de cosas que en últimas terminarían agobiándonos y además bloqueándonos, cerrándonos al mensaje. Generalmente pensamos primero en la mecánica y no en el espíritu. Pensamos primero en el hacer y hacemos nuestro listado de acciones, pero no privilegiamos la escucha. Y por eso a veces uno encuentra actitudes de discípulos que sienten que hacen y deshacen y gastan y se desgastan y no los aplauden, y entonces están amargados porque no me valoran. Dile que haga lo mismo que yo en vez de estar ahí escuchando. Esto también nos pone a pensar en la propuesta que está haciendo insistentemente el Papa Francisco. Primero es la escucha. Hay que escuchar al Señor. ¿Es necesario que nos escuchemos los unos a los otros? Claro que sí, pero primero hay que escuchar al Señor. El Papa Francisco ha insistido en que la sinodalidad no consiste en que nosotros vamos a escuchar pareceres y luego levanten la mano los que estén de acuerdo con esto, levanten la mano los que estén de acuerdo con esto. Bueno, la mayoría gana. No, eso no es así. Aquí no es cuestión de mayorías. Aquí es cuestión de discernimiento. ¿Qué es lo que el Señor nos está señalando? ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo? Y no qué es lo que a nosotros nos parece mejor. Si nosotros entramos en este espíritu de la sinodalidad, habremos captado lo que significa escoger la mejor parte. Y entonces ya no estaremos tratando de agradar a los demás, de encontrar aceptación y aplausos, sino de agradarnos en el Señor, en lo que Él nos propone, porque lo que el Señor nos propone no tiene la intención de satisfacer su ego, sino de colmar nuestras ansias de vida.
De hecho, lo que Jesús hizo, la entrega de su propia vida, no fue, como dice el apóstol Pablo, para satisfacción propia, para darse gusto a sí mismo, sino para darle vida a la humanidad. Y en eso estuvo su realización. Y por eso, como dice el apóstol en otra parte, Dios lo puso por encima de todo nombre y le dio el nombre de Señor, es decir, el mismo nombre de Dios. El domingo veíamos que cuando Dios le presenta a la mujer al varón, éste no encuentra un nombre más apropiado para ponerle que su propio nombre. Y por eso, haciendo un juego de palabras, dice, la llamó varona porque fue tomada del varón. Es decir, es igual a mí. Eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros, hacernos señores, iguales a Él. ¿Puede haber algo más grande que eso? ¿Puede haber honor superior a ese? Esa es la parte mejor. Y nosotros accedemos a esa parte mejor en la medida en que, como María, no buscamos un lote en esta tierra, sino que hemos decidido que nuestra herencia es el Señor.